¿qué más queremos? Y todo eso y más nos está dando Dios cada día, cada instante de nuestras vidas. Para Él no hay nada imposible y jamás lo va a detener algo. Por eso hay como estar en sus benditas manos y siempre, siempre haciendo su voluntad, mis hermanos.
La cruz también por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes dentro de Dios. Gracias por demostrarnos un Señor que jamás podremos comprender al 100%. Estamos agradecidos, mi Dios, por todas las proezas que has hecho en nuestras vidas y harás en nuestro Dios. Por eso en tu mano siempre vamos a estar y danos la dicha de jamás podemos alejarnos, danos el entendimiento a tiempo antes de demasiado tarde, poder entender y comprender que tú eres la vida y que fuera de ella no queremos nada, Señor. Por eso te ruego, Padre Santo, que sigas bendiciendo grandemente a tu pueblo hoy que está reunido, Señor, en este lugar. Que te damos bendiciones, salud, bienestar, economía, bendito Dios, y que nos sigas sosteniendo con tu diestra y que nos des lo necesario cada día, Señor, para nunca ni separarnos, ni desanimarnos, ni envanecernos, darnos lo necesario para que nosotros sigamos siempre en tu presencia. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solo
estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escucha. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Que nadie pueda, nadie puede cegar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Y Le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos dio esa dicha de poder alabar, de exaltar su nombre. Tomen así con su hermano, invito a nuestro hermano Augusto, que si pasa, hoy va a tomar la palabra, que Dios lo bendiga grandemente a él, y a toda nuestra familia, a todas las áreas de su vida, y que Dios nos ministre. Que le dé esas palabras espirituales, que nosotros nos preste la dicha de que también dejar un poquito nosotros el que esa palabra de Dios haga efecto en nuestro corazón y nuestro corazón. Gloria a Dios que nos da el Señor la oportunidad de seguir gozándonos por medio de las alabanzas. Amén. ¿Cuántos se gozaron? Gloria a Dios, mis hermanos, el Señor es bueno. Pues bien, ha llegado el tiempo, el momento, mis hermanos, también de gozarnos en la palabra. Y pues vamos a orar, mis hermanos, para dar inicio, para seguir con este servicio, seguir con el mensaje, ¿verdad? Yo les pido que se pongan de pie y que por favor me apoyen en oración, que oren por mí, para que este mensaje sea entendible, sea de edificación para todos los que estamos el día de hoy aquí. Y si el día de hoy alguien viene por primera o segunda vez, que este mensaje le ministre, sea de bendición y de edificación para su vida. Amén. Así que vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Padre, nuevamente en esta mañana, que tú nos das la oportunidad de venir aquí a tu casa de oración y gozarnos todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de no solamente de gozarnos, sino de encontrar descanso, Padre, en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque sabemos que nuestra alma, nuestro espíritu no se alimenta de comida material o física, sino precisamente de esto, de alabarte, de glorificarte, cantar himnos, salmos, también de alimentarnos de tu palabra, Señor. Es por eso que sentimos ese gozo, ese contentamiento, Señor, cuando tú nos estás ministrando, nos estás alimentando, porque ciertamente todas las alabanzas o muchos de los que cantamos tiene contenido bíblico, Señor, donde te exalta, te glorifica. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por tener cuidado de nosotros, por tener misericordia y compasión cada día, Señor. No solamente de nosotros como tu pueblo, como tus hijos, sino de toda tu creación.
Alabado está tu santo y bendito nombre, Padre. Yo también te pido en esta mañana, Padre, por la vida de niño Iker, Señor, que tiene un problema de vías urinarias, Señor, un problema difícil, complicado, Señor. Que tengas misericordia de su cuerpecito, Señor, que todo aquello que esté obstruyendo, estorbando, cualquiera que sea lo que no le permita, Señor, evacuar de manera adecuada, Señor, que tú lo sanes, Señor, que tú lo limpies, que con tu sangre preciosa, Señor, tú lo cubres y que tú lo sanes. Asimismo, Padre, yo te pido por la vida de este varón Jorge, Señor, que tiene tiempo ya batallando con sus piernas, con su pie, Señor, en intervenciones quirúrgicas, Padre, una situación complicada, Padre, lo de la salud, cuando tenemos alguna dolencia, alguna intervención, enfermedad, etcétera, Señor, es realmente complicado, difícil. Te pedimos, te rogamos en el nombre de Jesús que este varón, Padre, tú le muestres tu amor, tu misericordia, para que pueda proceder a un arrepentimiento, Señor, y tú le des esa sanidad, no solamente física, Padre, sino también espiritual, Padre. También te pedimos, Padre, por la vida de los hermanos Arredondo, Señor, que tú los alcances, que tú les ministres, que les muestres tu justicia, tu amor, que los traigas con cuerdas de amor. Solamente tú sabes los tiempos, Señor, de cada uno de nosotros. Ten misericordia, pues, de todos los que estamos aquí, así como también de mi vida, Padre, que este mensaje sea entendible, que tú me des las palabras precisas, adecuadas, sencillas, para que este mensaje, Padre, se entienda, ya que el único propósito es que tú seas glorificado. Gracias, Dios, por todo. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues, pueden tomar su asiento. Pues el día de hoy, mis hermanos, el título de este mensaje es Defendiendo mi fe. De esto es sobre lo que vamos a hablar. Y hay muchos textos donde nos invita la Escritura a que estemos preparados. Esa es una palabra clave. Por ejemplo, Pedro en su segunda carta 3:15 dice: "Estad siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros". ¿Qué es lo que hay en vosotros? ¿En dónde está depositada nuestra fe, nuestra esperanza? En el Señor Jesús. Y siempre va a haber alguien que demande razón, una explicación, argumento y fundamento del por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Entonces Pedro dice: "Estad preparados". Santiago 3, verso 17 también emplea esta palabra preparados. Dice que todo hombre de Dios debe estar preparado para toda buena obra. Y ahí se extiende aún más. Cuando dice toda buena obra, es toda buena obra, incluyendo también que debo de estar preparado para defender mi fe, ¿verdad? A todo aquel, dice Pedro, que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Solamente son dos ejemplos. Otro ejemplo rápidamente, Pablo también hace alusión a esto. Dice: "Y derribando toda fortaleza, toda altivez, todo conocimiento que se levanta contra la palabra de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a Cristo". Estos solamente son algunos ejemplos de cómo podemos encontrar en la Escritura, donde nos está invitando de manera continua que debemos estar preparados para defender nuestra fe. Pablo también dice: defender la fe ardientemente, la sana doctrina, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a hablar el día de hoy de esto? Bien, pues sabemos que actualmente hay una explosión de información en internet, en redes sociales, donde hay muchas filosofías, dogmas, mucha información de todo tipo, ¿verdad? Hoy la gente tiene al alcance de su mano, desde un celular, la información que quiera. Y mucha de esa información que hay, pues habla en contra de la palabra de Dios, cuestiona la palabra o lo que escrito está. Dicen: lo que menciona la Escritura no es lógico, no es razonable, no es consistente, dice el hombre, con mi pensamiento o a como yo entiendo las cosas. Entonces, al no entenderla, pues cuestiona la palabra. Dice: yo creo que Dios no existe, lo que escrito está, pues esto es como para niños, son fábulas, etc. Y esas mismas personas
no solamente queda ahí, ¿verdad? No creer en la palabra de Dios, sino que confronta la palabra y a los que creen en ella, en este caso nosotros, ¿verdad? Dice, a ver, dame una explicación razonable, congruente, el por qué crees lo que crees, ¿verdad? Muchas de estas personas se basan pues en lo que el hombre ha aportado a lo largo de la historia de la humanidad, por medio de la ciencia o de las ciencias, ¿verdad? No, pues para mí me es difícil creer porque pues la ciencia dice esto, dice aquello, dice lo otro, y pues lo que dice la palabra pues como que choca, ¿verdad? Con lo que dice la ciencia o con lo que el hombre ha descubierto, de que el cosmos, el universo, el firmamento fue hecho hace miles de años, que cuando la arqueología o la paleontología van y hacen descubrimientos, hallazgos, dicen, bueno, esto tiene miles de años. Y aquí, por ejemplo, la escritura dice que el hombre, si vamos a las genealogías, viéndolo desde un punto de vista cronológico, dice, el hombre no tiene más de 6,000 años sobre la tierra. Como es que la ciencia dice, pero aquí nosotros descubrimos que hay cosas que tienen cientos, miles o millones de años. Entonces dicen, esto no es consistente. Y pues atacan la palabra. Un ejemplo rápidamente o claro es cuando estas personas dicen, bueno, veamos qué es lo que dicen. Y van al primer libro y al primer capítulo, que es Génesis, donde se habla de la creación de Dios. Y dicen, bueno, pues esto como que no puede ser así. ¿Cómo es que Dios haya hecho todas estas cosas en 6 días? Un día tiene 24 horas, 24 por 6 son 144, 145 horas aproximadamente. O sea, ¿a poco todas las cosas, el universo, el cosmos, las galaxias, todo lo creado se hizo en este tiempo? Y dicen, pues no puede ser consistente lo que dice Génesis con la realidad, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto? Pues, cuando van a la escritura, pues no lo hacen con ganas de entender, de aprender, de que el Señor les muestre su palabra, su verdad, ¿verdad? Entonces, al no entenderlo, pues cuestionan la palabra de Dios. Así que por esa razón, vamos a ir ahí a Génesis capítulo 1, donde habla acerca de la creación de Dios, y vamos a ver que lo que dice ahí, si es lógico, si es realista y si es consistente con lo que la ciencia o las diferentes áreas o ramas de la ciencia dicen, ¿verdad? Vamos, mis hermanos. Génesis capítulo 1. Vamos a empezar con el verso 1 y 2. Pero para empezar, mis hermanos, vamos a ver ciertas palabras que son claves para entender de mejor manera el relato de la creación. Por ejemplo, dice, en el principio. Cuando aquí el autor de Génesis, que muchos le atribuyen la autoría a Moisés, cuando dice en el principio creó los cielos y la tierra, no se está, vamos a decirle, no se está refiriendo a que es el comienzo absoluto de todas las cosas materiales, porque ya había cosas hechas. O sea, no se refiere al comienzo de todo, ya había cosas establecidas, existentes, creadas o hechas. O sea, más bien en el lenguaje hebraico se está refiriendo cuando Dios decide poner orden al desorden o al caos que hay, ¿verdad? Otra palabra, la que sigue de principio, dice creó. Esta palabra creó en hebreo es bara, y el significado de esta palabra bara ciertamente es eso, es la fabricación material desde la nada o desde un principio, pero también se utiliza para conjugarla de otra manera. Vara o varar también se refiere a que Dios trae a existencia una nueva actividad, no necesariamente una cosa nueva. O sea, aquí el Señor está varando, está creando, pero no está creando cosas nuevas, sino está poniendo orden al desorden. Eso es a lo que está refiriendo Génesis en su capítulo 1, en el lenguaje hebraico.
Y vamos ahí al 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí está diciendo que ya la tierra estaba y está desordenada y vacía. Esta palabra igualmente en el lenguaje hebreo es tohu y bohu, que ciertamente quiere decir desordenado y vacío, pero también tiene sinónimos. Dice que también se utiliza para referirse a improductivo, infértil, desierto, llano rocoso, páramo o terreno desolado, sin provecho. O sea que aquí en los primeros textos nos está diciendo que cuando Dios decide poner orden a las cosas ya creadas, poniéndole orden, propósito y función a lo que ya está hecho, o sea, está varando, está creando, pero no de crear cosas nuevas, sino poniéndole orden, función y propósito a lo ya establecido, para después poder crear vida sobre la tierra. Ahora sí, crear cosas nuevas, vida sobre la tierra. Un ejemplo claro que esta palabra crear, o del verbo crear, sí se emplea de esa manera. Vamos ahí al Salmo 51:10. Como esta palabra en el lenguaje hebraico no solamente se refiere para crear cosas desde la nada, sino para lo que ya está hecho, darle orden, función y propósito. Salmo 51:10. 51:10 de Salmos. Fíjense aquí lo que dicen mis hermanos. Dice, crea. Ahí está el verbo crear. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. ¿Podríamos decir que el salmista no tenía corazón? No, sí tenía un corazón, lo tiene. No es que le falte el corazón y le esté diciendo a Dios, Señor, no tengo un corazón, dame uno porque no tengo. No, él sabe que tiene un corazón, pero su corazón no es limpio, no es recto delante de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que le dé orden, función y propósito. En hebreo esto es barar, del verbo crear. O sea, le está diciendo al Señor, o él sabe que su corazón tiene un desorden, por eso necesita orden, no está funcionando de manera adecuada, pero lógicamente no se está refiriendo al corazón que bombea sangre, sino a lo más profundo de él. ¿Qué es lo más profundo del hombre o de su ser? Su espíritu, su alma, ahí donde están sus sentimientos, pensamientos, emociones. Él sabe que lo más profundo de él no está correcto delante de Dios. No le está diciendo, Señor, quítame el corazón y dame otro. No. Le dice, crea, pon orden, función y propósito en mi vida. Es un ejemplo claro de que esta palabra de crear en el lenguaje hebreo se utiliza de esta manera, mis hermanos, ¿verdad? Para que vaya quedando claro. Regresamos nuevamente ahí a Génesis capítulo 1. Estábamos en el 2. Entonces decíamos que en el verso 1 y 2 ya había cosas establecidas, ya existían, Dios ya las había creado, pero dice, bueno, pues esto está infértil, improductivo, desordenado, vacío. Le tengo que poner ahora orden, función y propósito para crear cosas nuevas. Eso lo vamos a ver claramente en el día 3 de la creación, que es a partir del verso 9. Ahí vemos cómo el Señor está varando, primero pone orden y después va a crear cosas nuevas. Verso 9. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Aquí el Señor está poniendo orden. Las aguas ya estaban ahí. Orden, función y propósito para que se descubra la tierra. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Una vez que ya hay orden, ahora sí crea desde un principio. 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra.
y fue así. Ahí está dando el Señor la orden, ahí está, ahora sí, creando, del verbo crear, pero desde un inicio cosas nuevas. Y seguimos en el 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y la tarde y la mañana día tercero. O sea, puso orden, función y propósito para crear vida sobre la tierra, los primeros seres vivientes, que son los árboles, los vegetales, las plantas, las flores, todo lo que ya sabemos que va relacionado con la vegetación. Día 4, verso 14. Aquí el Señor otra vez estaba arando, dando orden, función y propósito a lo ya existente. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, o sea, el sol y la luna, para separar el día de la noche. Y aquí está el propósito, el por qué los hizo. No los hizo para Él, sino para nosotros, mis hermanos. Y sirvan de señales para estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Y cuál es su propósito? Uno de sus propósitos principales de las lumbreras: y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. O sea, en otras palabras, para medir el tiempo, para que su creación, no solamente el hombre, sino los animales y todo lo creado, puedan saber cuándo termina un día, cuándo empieza otro, cuándo es mediodía, cuándo empieza o termina una estación otra, otoño, invierno, primavera, verano. Y con el propósito de que estas cosas también sean de bendición para la creación, ¿verdad? Antiguamente, cuando no existían pues vamos a llamarle la maquinaria para el campo, satélites, GPS y todo lo que ahora conocemos, los antiguos, la gente antigua, se regía por la luna, por el sol, no solamente para edificar, sino para la agricultura. Sabían en qué momento, por medio de las fases lunares, era el mejor tiempo para sembrar, para cosechar y para hacer todo este tipo de actividades. Sabían que cuando el sol estaba en su cenit, al centro, era mediodía. Para eso Dios hizo el propósito, para que los hombres, aquí está el punto clave, para que los hombres pudieran medir los tiempos. En la navegación antiguamente también por medio del sol, de las estrellas, de los luceros, los marineros tenían esas referencias para que no se perdieran en alta mar y pudieran regresar a la costa. Se regían por medio de la luna, de las estrellas, de los luceros. Dios hizo con un propósito todas estas cosas, pero para nosotros, ¿verdad? Punto importante, decíamos que esto lo hizo Dios para que el hombre pueda medir sus tiempos o el tiempo, o sea, es para nosotros. Y aquí es donde entra como una de las partes interesantes, ¿verdad? Porque decíamos que la ciencia o personas que no necesariamente son científicos o trabajan en algunas de estas ramas, sino simplemente son personas que les gusta documentarse acerca de todo esto, no ven lógico o razonable en lo que dice Génesis. Porque decíamos que dicen, no, pues es que ahí dice que en 6 días de 24 horas hizo estas cosas, pero estamos viendo que ya había ciertas cosas creadas. Ahora, punto importante, decíamos, el tiempo. Dios hizo estas cosas para que nosotros midiéramos el tiempo. El tiempo ya existía cuando Él estaba haciendo las cosas. ¿Y cuál es ese tiempo? Pues en donde habita Dios. Entonces, aquí es donde la ciencia, incluso la filosofía, pues entran en contradicciones, porque tampoco no tienen los datos o el método científico para negar la existencia de Dios. Entonces, pues dicen, pues ¿qué hacemos? No creemos en Dios, pero tampoco lo podemos negar, porque también hay muchas evidencias que debe de haber un diseño inteligente, algo supremo, algo divino, algo celestial, algo superior a nuestro entendimiento que haya podido hacer estas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Si hay algo superior a nosotros, lo que le dicen ellos, ¿verdad? Lo que los religiosos le llaman Dios, y si hizo estas cosas,
Entonces no las hizo en el tiempo como nosotros lo conocemos. Lo debió haber hecho fuera de nuestro tiempo o a como nosotros entendemos el tiempo, ¿verdad? Para que lo que dice Génesis capítulo 1 sea consistente de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado. ¿Y qué será lo que ha llegado? Tanto la ciencia como la filosofía han llegado a una conclusión. ¿Y por qué nombro la filosofía? Bien, pues porque la filosofía siempre también ha sido una parte importante en la vida del hombre. La filosofía no empezó en la Grecia antigua con los grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles, Epicureo y muchos otros más. Desde antes de los griegos ya había civilizaciones antiguas como los medos, los persas, que tenían sus propios pensadores, sus propios filósofos y en base a eso, la gente de esos tiempos así vivían, ¿verdad? Y la filosofía también, pues no puede negar la existencia de Dios, porque ahí en su pensar profundo dicen, esto no se pudo haber creado solo, debió haber algo que lo debió haber hecho. Entonces, ese algo pues es lo que llaman las personas Dios. ¿Pero en qué momento lo hizo? Pues allá en un tiempo antes a nosotros, no como nosotros conocemos el tiempo. Decíamos que para nosotros son 10 de 24 horas. Entonces ellos llegan junto con la teología a una definición de una palabra, eternidad. Cuando Dios hizo esto, lo hizo en la eternidad. ¿Y qué pasa allá en la eternidad? Bueno, pues allá dicen ellos, el tiempo no pasa a como nosotros lo entendemos. O sea, el día no es de 24 horas, es de más tiempo. O no hay manera en cómo podamos nosotros medir ese tiempo. Así que cuando Dios estaba haciendo estas cosas, lo estaba haciendo en un día de la eternidad. ¿Y a qué equivale eso? ¿O ellos qué definición le dieron? Bueno, pues ellos dicen que la eternidad es donde el tiempo no cuenta. O un día en la eternidad pueden ser 1000 años, 1.000.000 de años, cientos o miles de años. En ese tiempo fue en donde Dios hizo la creación. Y ahí es donde ahora sí les salen sus cuentas y dicen, no, pues entonces ahora sí es consistente con lo que nosotros descubrimos, de acuerdo a nuestras investigaciones, de acuerdo a nuestros ensayos científicos, etcétera, ¿verdad? Pero hay algo importante que acabamos de mencionar, que la teología también está de acuerdo o concuerda con esta definición. Y si la teología concuerda con esta definición, quiere decir que debe de haber fundamento bíblico para también estar de acuerdo con la ciencia y la filosofía en este término, ¿verdad? Y eso es a lo que vamos a ir. Vamos a ir a Apocalipsis 21, 23. Bueno, vamos a 2 de Pedro 3:8. Y después vamos a Apocalipsis, 2 de Pedro 3:8. Decíamos que si la teología está de acuerdo o concuerda con esta definición, debe de haber evidencia bíblica, más de algún texto que hable acerca de esto o nos dé una referencia. Y dice ahí, 2 de Pedro 3:8, aquí Pedro hablándole a los hermanos. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Claramente que aquí nos está diciendo que para el Señor el tiempo pasa o cuenta de manera diferente a como nosotros entendemos el día, ¿verdad? Solamente una evidencia. Ahora sí vamos hasta Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 23. Aquí Juan está hablando acerca de la nueva Jerusalén, de la ciudad santa, de lo último que va a venir en los últimos tiempos. Y dice Juan en el 21, 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué es una lumbrera? Decíamos en Génesis, el sol, la luna. O sea, el Cordero, el Señor va a hacer toda la iluminación, toda la luz que necesitemos. No va a haber sol ni luna. Esa es una referencia. Versículos más adelante, ahí en el 22:5 del mismo Apocalipsis,
Dice, no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. O sea, ahí es donde está el Señor, en donde Él habita. No hay sol, no hay luna, Él no tiene necesidad de eso. Estas cosas las creó para que nosotros los hombres pudiéramos medir el tiempo. Cuando Pablo se refiere a la morada o a la habitación de Dios, dice, él le nombra el tercer cielo. Dice, conozco a un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo. ¿En dónde es eso? En donde habita Dios. Dice, pero no le es permitido nombrar o decir las cosas que vio. Cuando Jesús está en la cruz, un poco antes de morir, está uno de los ladrones y le dice, Señor, cuando vengas en tu gloria, llévame o quiero estar contigo. Y le dice, de cierto te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. ¿En dónde es el paraíso? Donde está Dios, donde habita Dios. Cuando Esteban estaba a punto de morir, cuando estaba siendo apedreado, dice el relato que ve hacia arriba, ve los cielos abiertos y ve la gloria de Dios. Y dice, y veo al Hijo de Dios, o sea, al Señor Jesús, sentado a la diestra del Padre. O sea, allá donde vive, donde habita Dios, podemos encontrar en textos bíblicos como el tercer cielo, el paraíso, la gloria de Dios. El Señor Jesús también les dice a los discípulos, es necesario o les conviene que yo me vaya, porque debo de ir a preparar moradas allá con mi Padre para que ustedes estén también conmigo. ¿Ya? Entonces decíamos que allá donde habita o en donde está Dios, el tiempo no sucede o no pasa de manera diferente. Entonces cuando vamos y escudriñamos y entendemos estas palabras y viene una persona y nos demanda razón y damos esto, pues podemos mostrar que lo que dice Génesis capítulo 1, en donde habla acerca de la creación, no es un cuento de niños, no es para que se duerman las personas, sino que ahí se está mostrando la grandeza de Dios, cómo Dios hace las cosas perfectas, desde un punto de vista lógico, racional, y ellos le llaman no religioso, ¿verdad? Primero explicarles cómo ellos nos demandan la razón, y para después llevarlos a Cristo con una explicación, vamos a llamarle espiritual, porque las cosas de Dios sabemos que se entienden de manera espiritual, mis hermanos, ¿verdad? Ahora, el punto de esto, bueno, vamos a ver una última cita que habla acerca de esto mismo, Isaías 60:19. Aquí vamos a ver cómo el profeta Isaías, con una diferencia de muchos años, habla acerca de lo mismo. Isaías 60:19. Isaías 60:19. Aquí Dios hablándole a su pueblo por medio del profeta Isaías. Dice, el sol o la lumbrera nunca más te servirán de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, el Dios tuyo por tu gloria. O sea, un día cuando estemos allá con el Señor Jesús, con nuestro Hacedor y nuestro Salvador, como lo dice Apocalipsis, no necesitaremos más de lumbrera. Entonces, solamente la luz, la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es otra evidencia más acerca de lo que estamos hablando, mis hermanos. Y un ejemplo muy rápido, que así como para nuestros tiempos no son iguales a los de Dios, y lo dice un texto, aquí mismo en la creación podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, el hombre vive aproximadamente, dicen en los más robustos, dice el Salmo, 80 años. Pero una mascota, un insecto o otra parte de la creación no viven 80 o 70 años. Viven días, viven meses o viven años. Así que también para ellos el tiempo es diferente o lo miden diferente como nosotros lo vivimos. Para nosotros 80 años es toda una vida. Pero para un insecto un par de semanas o unos días, para él también es toda una vida. Así, aquí podemos ver la diferencia desde un ejemplo, vamos a llamarle simple, que ciertamente hay diferencia en la parte de los tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos
mencionando, estamos hablando el día de hoy de esto, mis hermanos? Bien, pues porque decíamos que el día de hoy hay muchas personas que tienen poco temor de Dios, poco o casi nada, por lo tanto blasfeman de su palabra, confrontan a todos aquellos que creemos en su palabra, que creemos en un Hacedor, en un Salvador, y vienen con todo este tipo de argumentos a confrontar a los hijos de Dios, a su palabra, a su iglesia. Y es por eso que, como dice en Pedro, debemos de estar preparados, porque decían semanas anteriores, los tiempos han cambiado, y sí, ciertamente los tiempos han cambiado. La gente tiene acceso a mucha información desde un celular. No es lo mismo cuando el evangelio se estaba extendiendo hace 30 o 35 años aquí en Querétaro, donde pues la mayoría de las personas no conocían mucho de la palabra, y no solamente eso, pocas personas tenían conocimiento acerca de estas cosas, estudios superiores o medio superior. La mayoría solamente tenía la primaria o algún grado de secundaria, así que pues con compartirle algunos textos acerca del plan de salvación para las personas de hace 30 años era suficiente. Pero hoy no, mis hermanos, hoy uno puede andar por la calle y tú ya no sabes ni con lo que te vas a encontrar. Cada gente que sale con que no, yo no creo ni en Dios ni esto, yo creo en los ovnis. Bueno, está bien. Que yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en el espiritismo, yo creo en esto, en lo otro. Entonces el hombre, el Hijo de Dios, debe de estar preparado para toda buena obra, dice Santiago, verso 17, capítulo 3, y Pedro dice, para estar preparado para presentar defensa de mi fe, para no salir avergonzado, para darle una respuesta a esa persona que cree en todo este tipo de cuestiones, darle una respuesta lógica, razonable, y después darle una respuesta, vamos a llamarle nosotros, a nivel espiritual. Ellos le llaman de una manera religiosa, pero con el propósito que sean llevados cautivos a Cristo y no salir avergonzados, mis hermanos. Ahora, tal vez habrá más de un pensamiento que dirá, bueno, y esto sí es, vamos a llamarle, sí es práctico, o tal vez quizás esto nada más es teórico. Realmente sí hay personas que cuestionan la palabra de Dios de esta manera. Sí, mis hermanos, yo les puedo decir por testimonio que en más de 3 ocasiones con 3 personas diferentes he tenido que defender mi fe, presentar defensa, he tenido que recurrir a todos estos fundamentos y argumentos científicos y filosóficos para defender mi fe y no salir avergonzado. Así que sí se puede llevar a la práctica. Sí hay personas en estos días con poco temor de Dios o nada de temor de Dios que confrontan a los hijos de Dios, pidiendo una explicación lógica, racional, acerca de lo que escrito está. Y es por esa razón que este mensaje es una invitación, mis hermanos, a que sigamos escudriñando en la palabra, porque todas las cosas que hemos de saber, aquí están. El Señor ya nos las ha dicho, todo. Solamente es cuestión de que nosotros inquiramos, profundicemos, estudiemos para tener la respuesta adecuada y podamos defender nuestra fe. Aquí, mis hermanos, como lo hemos dicho, aquí está la respuesta. Es Timoteo 3, 16 y 17. Este es el propósito de este mensaje, mis hermanos. Ya para terminar, vamos ahí a Primera de Pedro 3:15, que este fue nuestro, vamos a llamarle uno de nuestros textos claves o centrales. Primera de Pedro 3:15. Vamos a leer desde el 14, pero vamos a hacer énfasis en el 15. Dice, Primera de Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? La palabra de Dios. Bienaventurados son, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis o se angustien. Ahora sí, el 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros
corazones. ¿Con qué propósito, mis hermanos? ¿Con qué propósito les está diciendo esto Pedro? Que santifiquen sus corazones. Bueno, en este caso también hoy nos dice a nosotros. Santifiquen sus corazones. ¿Con qué propósito? Para estar preparados. ¿Preparados para qué? Lo dice enseguida. Para estar preparados para presentar defensa. Ahora, ¿qué es santificar mi corazón? Decíamos que la palabra corazón se refiere a mi espíritu, a mi alma, a mi mente, mis sentimientos, todo lo más profundo de mi ser, lo santifique a Dios, para que Dios me prepare. ¿Cuál es el propósito? Presentar defensa, no solamente desde una perspectiva religiosa, como lo dice el mundo, sino dando una respuesta adecuada, lógica, razonable y realista. Sigamos leyendo. Dice, estar siempre preparados para presentar defensa. Y si estamos preparados, también hay un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Con mansedumbre y reverencia, o sea, con una buena actitud. Con una buena actitud, cuando alguien viene y me confronta o pide una razón, explicación, argumento o fundamento de qué es lo que yo creo, yo debo de tener una buena actitud, mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que hay en nosotros? El Espíritu de Dios, el Señor Jesús. En Él está puesta toda nuestra fe, toda nuestra esperanza. Creemos firmemente que Él es nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestra torre fuerte, nuestro escudo, nuestra fortaleza, quien nos afirma, nos establece, tiene misericordia de nosotros, nos da amor y muchísimas cosas. Bendición tras bendición. Entonces, cuando alguien venga y me confronte, yo con una buena actitud le debo de explicar, o sea, de buena manera, mira, eso que tú piensas está mal, deséchalo. Esta es la palabra de Dios. No importa que sepas mucho acerca de ciertas cuestiones, si no te arrepientes, si no confiesas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, te va a dar condenación, tengas poco o mucho conocimiento. Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo aquí, Primera de Pedro 3:17. Lo mismo lo dice Santiago. Dice que el hombre de Dios debe estar preparado para toda buena obra. Y antes de que mencione este, dice que es por medio de la palabra, la cual instruye, corrige al hombre de Dios para toda buena obra, redarguye. O sea, la palabra de Dios es la que nos prepara, mis hermanos. Amén. Entonces, este es el mensaje del día de hoy, mis hermanos, que estemos preparados para presentar defensa. Y más si tenemos en nuestros corazones que es un mandamiento y es un compromiso con Dios de compartir de su palabra, rendirnos al Señor en comunión, en santidad. Y el Señor nos va a dar las palabras adecuadas, sencillas, entendibles, precisas para aquel que demande razón de lo que hay en vosotros. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues creo que ya casi con esto terminaríamos, mis hermanos. Ya nada más por último voy a hacer una invitación. No sé si el día de hoy haya almas nuevas que nos visiten por primera, segunda vez, que han venido a un lugar como estos. Lo que yo les puedo decir, amigos, amigas, es de que pues que rindan su corazón a Dios, que en su palabra van a encontrar respuestas a todas sus preguntas, a todas sus dudas, pero hay mucha más bendición que eso. Van a encontrar paz, gozo, perdón de pecados, que eso se traduce a salvación, la promesa de la vida eterna. Ya no se van a sentir solos o desamparados, porque va a ser Dios el que va a comenzar a morar dentro de ustedes, por reconocerle, por creer lo que escrito está. Y pues nosotros sabemos, ya por último, nosotros como hijos de Dios, sabemos que si lo que escrito está, eso es, porque eso es fe. Si su palabra dice que un día, pues es un día y punto y se acabó, ¿verdad? Pero como decíamos, muchas veces que tenemos que recurrir a todos este tipo de argumentos para defender nuestra fe. Así que amigo, amiga, no sé si hay alguien que nos visite por primera o segunda vez y quiere entregar su vida a Cristo, si gusta pasar al frente o levantar su mano
oraremos por usted para que el Señor lo bendiga, pero sobre todo que el día de hoy usted se pueda poner a cuentas con Dios. Si hay alguien, puede pasar al frente o al final de este servicio se puede acercar con un servidor y podremos orar por usted para que el Señor lo saque en victoria. Amén. Pues sería todo, mis hermanos. Que toda la honra y toda la gloria la reciba el Señor. Ya que están sentados, bueno, empezando los martes, mis hermanos, a las 6, en este lugar, 6 de la tarde, hay oración por el que quiera venir y tenga el tiempo. Aquí va a estar este lugar. El jueves, a las 6 también, tenemos aquí servicio como el de hoy, alabanza y predicación. El sábado hay adolescentes y jóvenes a las 4:30. Y el domingo, como hoy, mis hermanos, viviendo una fiesta muy hermosa de 10 a 12. Y pasando otros avisos, mis hermanos, la iglesia les quiere comunicar que el 5 de noviembre, no me equivoco, el sábado, van a empezar ya, bueno, vamos a empezar ya a salir a predicar. Invitaciones a toda la iglesia que quiera participar, quiera venir a apoyar. El bien recibida, mis hermanos, es a las 3:30, se les está esperando para salir de este lugar a las 4 y empezar a predicar aquí cerquitas de los alrededores, el 5 de noviembre. También, mis hermanos, ahorita que ya se acerca diciembre, generalmente la iglesia da una despensas, Entonces ahorita queremos cambiar un poquito y queremos invitar también a toda la iglesia, la que quiera cooperar con algo, mis hermanos, para las despensas, para diciembre, lo que guste, lo que Dios les ponga en su corazón, va a ser bien recibido para dárselo a los hermanos que más necesitan, ¿verdad? Y entonces queremos hacerlo desde ahorita. La invitación está abierta para ir acumulando lo que Dios quiera darnos de aquí a diciembre y en diciembre poder dar esas despensas. Otro aviso, mis hermanos, es que también ya han empezado las pláticas de bautizo. El que esté interesado en dar ese paso de obediencia, pues que pase con nuestro hermano diácono Víctor Nieto, o ya sea con un pastor, y a su vez nosotros lo tenemos que direccionar con el hermano, ¿verdad? Porque él es el que da esas pláticas, mis hermanos. Y por último, pero no menos importante, mis hermanos, la escuela bíblica, también invitado. El que quiera subir ahorita terminando el servicio, arriba en el salón de arriba, en el salón de arriba se da ese estudio precisamente con nuestro hermano Augusto. Y pues ya tienen todos mis hermanos aviso, así que pues ahora sí, te invito a que te pongas de pie. Vamos a pasar a las ofrendas. Yo invito a mi hermano Saúl que se nos lleve en oración. Y ya saben, mis hermanos, hermanas, primero las varonas y después los varones. Señor, bendito en esta tarde, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por que nos permites estar aquí, Señor. Yo te pido por aquellos hermanos que van a dar, Señor, un poco de esto que tú les das, Señor, bendito que tú has puesto en su corazón, Señor, de lo que dar, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, que tú les multipliques, Señor, bendito, que les bendigas en gran manera, Señor. Y aquellos que no pudieron dar, Señor, tú también bendíceles, Señor, dale, Señor, lo que les falta, Señor. Tú eres bueno, Señor, bendito, y nunca, Señor, nunca nos vas a desamparar, Señor. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos en gran manera, Señor. Alabado y bendito eres por siempre, Señor. Amén.
Gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor, por este servicio, Señor, del cual nos vamos bendecidos, bendito Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por todo lo que haces, Señor, con nosotros, con tu pueblo, Señor. Gracias por las alabanzas y la palabra de mi hermano Augusto, bendito Señor. Te rogamos, Padre bendito, Señor, que bendigas la entrada y la salida de todos mis hermanos aquí presentes, bendito Señor, de aquellos hermanos que no pudieron venir, Señor, bendito, que los guardes, Señor, y que bendiga, Señor, a nuestros familiares también, Señor, que no son aún conversos, Padre Santo, Señor. Que este día, Señor, tu Espíritu Santo nos siga ministrando durante todo el día, Señor. Te rogamos que pongas alabanza en nuestros labios, Señor, adoración en nuestros corazones, Señor, no solo en este día, sino toda la semana, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos que están despedidos, que Dios sea bendiciendo